Estamos en el Rocódromo Space Block de Málaga y hoy estoy hasta nervioso porque vamos a entrevistar a Luis Rodríguez, que es un escalador malagueño de alto rendimiento que es súper top y además es nutricionista deportivo especializado en escalada. Luis tiene una historia bastante peculiar porque la mayoría de escaladores de alto rendimiento empiezan a escalar con 4 o 5 añitos y él no, él empezó con 20 y pico mientras era militar y de hecho después dejó de ser militar por la escalada. Pero bueno, él va a contar su historia mejor que yo, así que os dejo con Luis y nos vemos al final del vídeo. Soy Luis Rodríguez Martín, tengo 33 años y llevo la mitad de mi vida dedicada al deporte y a la nutrición. Actualmente me dedico a pasar consultas de nutrición y a practicar la escalada. La escalada para mí ha sido una forma de hacer deporte, de conocer muchos sectores, países, pero lo que más me ha servido ha sido para conocerme a mí mismo. Mi inicio en la escalada fueron relativamente raros. Yo con 18 años me fui al ejército, no sabía qué hacer en mi vida y tenía ganas de estar fuera de mi casa y me fui con 18 años a vivir la experiencia de lo que sería ser militar. A mí, la época de ser militar, me gustaba mucho hacer deporte, ¿no? Entonces, para mí era como me pagaban por hacer deporte. Tuve la oportunidad de irme a Afganistán y allí, estando allí destinado, que estuve 6 meses, pues dentro de uno de los búnkeres donde te tenías que meter por si caían bombas. Anteriormente habían estado los cazadores de montaña y habían creado un pequeño rocódromo. Entonces cuando llegué allí yo no sabía lo que era un rocódromo ni lo que era escalar. Entonces por medio de unos americanos me dejaron unos pies de gato y probé por primera vez. La primera sensación fue de que puse los pies en la pared, fui a levantar el culo y caí en el suelo y me hice daño en el culo. Y dije, hostia, esto es más duro de lo que yo pensaba. Encontré unos vídeos de escalada, empecé a entrenar, empecé a vendarme los ojos para conocer los movimientos, aprendí a chapar, todo eso yo solo y veía todos los días, iba al rocódromo, me daban la 1 de la mañana en el rocódromo. Cuando llegué a España en mis vacaciones, en mi periodo de vacaciones, pues mi hermano me llevó a escalar. Cuando me metí por primera vez en un 6B+, me parece que era, me di cuenta de lo duro que era. Pues yo había estado viendo vídeos de Chris Sharma, de Pachu Sobiaga y yo pensaba que cuando llegara a España iba a hacer esas cosas, pero la realidad era muy diferente. Esa vuelta a Afganistán pues estaba solamente pensando en cómo podía irme del ejército, qué podía hacer para escalar más tiempo. Mi vuelta no fue relativamente buena, había perdido en este viaje, había perdido a 3 compañeros. Entonces allí la escalada fue como también una forma de evadirme de lo que ocurría allí y cuando llegué a España la seguí utilizando como forma de evasión de lo que es el mundo, ¿no? Al final conseguí montar una empresa de eliminación de tatuajes y fue mi vía de escape para salir de aquello. La verdad que era muy joven, tenía 23 años, ¿no? Y montando una empresa tan joven no sabía cómo eso iba a funcionar. Pero la verdad es que me dejaba bastante tiempo para escalar y todo mi tiempo lo invertía en escalar e intentar subir de grado. Empecé a escalar cuando llegué a España, pues estaba haciendo 6B+, a los 6 meses
hice mi primer 8A y antes del año conseguí hacer mi primer 8B más. La verdad que no creo que fuera un don, pero era 24 horas pensando en escalada. Ahí empecé también a controlar la alimentación, creía que la alimentación era un pilar fundamental de lo que era la escalada, entonces desde que empecé a escalar tuve muy en cuenta tanto la nutrición como el entrenamiento como la mente, ¿no? Siempre han sido tres pilares que me han acompañado durante toda mi época de la escalada. Para mí el tema del entrenamiento y la alimentación es importante, pero también la mente, y dentro de la mente está esa organización del tiempo. Entonces, para mí era muy importante organizarme el trabajo y la hora de entrenamiento. Intentaba ponerme trabajo a media tarde, al final lo que tienes es autónomo, que te permite un poco gestionar eso, y solía entrenar por la mañana, irme a trabajar, ir a casa, comer, volver otra vez a entrenar y volver otra vez a trabajar y volver otra vez a comer, ¿no? Entonces siempre me lo intentaba gestionar mucho. También me ayudó mucho ponerme en manos de un buen profesional como Pacho Sobiaga, que desde que empecé a escalar pues me puse en sus manos también y me ayudó mucho con el tema del entrenamiento. Entonces creo que también eso ha sido un pilar muy importante, ponerme en manos de profesionales para organizarme. Yo, por mi parte, intentaba yo organizarme la alimentación y la gestión del tiempo y por la otra parte tenía el entrenamiento, ¿no? Bien planificado. Entonces creo que eso me ayudó también mucho a subir, digamos, mi grado de escalada. Normalmente entrenaba 4 días a la semana, entrenamiento planificado, que doblaba entrenamiento por la mañana y tarde. Hacía como unas 6 horas de entrenamiento al día, 5 o 6 horas al día. Descansaba los viernes y sábado y domingo escalaba a muerte. Y el lunes volvía a empezar con el entrenamiento a primera hora de la mañana. Una parte que he tenido mucha suerte es de encontrar siempre gente mejor que yo, que escalaba mejor que yo. Entonces encontré en mi vida a Carlitos Songoanda, muy famoso aquí en Málaga por todas las vías que he equipado, que esa persona me ha enseñado mucho a escalar. Y equipaba mucho también, entonces siempre equipaba vías, él las hacía, yo iba detrás siempre probándolas y probábamos vías de mucho grado los dos juntos. Entonces siempre he tenido un compañero muy bueno, muy motivado y hemos escalado muchísimo juntos. Nuestros viajes fuera también eran juntos. Entonces hicimos muy buen equipo y es más fácil también de hacer vías duras cuando las compartes con otra persona. Yo creo que tengo un perfil obsesivo con las cosas. Siempre lo digo, que todo lo que toco lo convierto en dolor. Entonces creo que se me unió ese pensamiento de intentar ser bueno en algo, mezclado con mi perfil obsesivo, mezclado con la motivación y las ganas de evadirme del mundo, pues creo que se juntó a lo mejor toda esa mezcla explosiva y fue la que me ayudó, ¿no? Entonces siempre también creo que hoy en día se ve como las personas obsesivas con algo se ven como algo malo, las personas adictas al deporte se las ve como algo malo, las personas que tienen una mala relación con la comida también se les ve como algo malo, pero de esa mezcla también salen cosas buenas, no hay que verlo como algo malo, simplemente es organizarlo y enfocarlo hacia una dirección y puede ayudarte. Después vas a tener que trabajarlas todas por separado, pero al principio te pueden ayudar bastante. He tenido lesiones desde que empecé a escalar. Creo que una parte importante que sigo a día de hoy aprendiendo es que el dolor es inevitable. El cuerpo humano no quiere sufrir por el dolor. Entonces, ese miedo, cuando te liberas de ese miedo de la posible lesión, creo que todo fluye de otra manera, ¿no? Si aceptas que tienes que entrenar con dolor y que ese dolor cuando se te quite va a aparecer otro y no te impide esa progresión, sino que adaptas tu entrenamiento a ese dolor, creo que no tiene por qué haber ese miedo. He tenido muchas lesiones. Desde que empecé a escalar estando en Afganistán empezaba a entrenar ya con lastre, o sea que mis dedos no estaban preparados para eso. Pillaba tendinitis por todos lados, siempre he estado comprándome cacharros para bajar las inflamaciones, para darme automasaje y siempre he tenido lesiones. Yo no recuerdo una etapa de mi vida sin dolor, ¿vale? Ya sean lesiones más grandes que no me hayan permitido escalar, o lesiones que simplemente he tenido que adaptar mi entrenamiento. He llegado a entrenar con 2 dedos solo porque los otros 2 dedos los tenía lesionados, con rajas por la piel. Solamente una vez en mi vida he tenido que
parar de verdad, que me lesioné el cuadrado lumbar y se me hizo muy difícil incluso andar, ¿no? No podía sentarme ni en el váter. Entonces, esa ha sido la única vez en mi vida que de verdad he tenido que parar y ha sido la vez en mi vida que más he aprendido sobre mí mismo y me daba cuenta de el problema que tenía con el ejercicio físico, porque me había vuelto adicto al ejercicio físico. Entonces, al no poder hacer nada durante 6 meses, creo que fue un trabajo muy, muy grande. Bueno, para mí siempre que había un grado nuevo era algo psicológicamente muy duro, ¿no? El pasar de hacer 8A y meterte en un 8A más y hacerlo, el pasar de un 8B a un 8B más, siempre hay una barrera mental como que es el primero que haces, ¿no? Siempre ese primero duele mucho y aparte una motivación muy grande, ¿no? Ya te ponen la etiqueta de ya hago 8B más o ya hago 8C. Y cuando hice mi primer 9A, pues fue de la misma manera, ¿no? Es decir, ya hago 9A. Entonces, una cosa que utilizaba yo siempre era pensar que lo utilizaba ya, llegó un momento que lo utilizaba en casi todas las vías, el pensar que me he caído. Si en verdad psicológicamente estás preparado para hacerle, te estás cayendo porque te falla el coco, para mí una cosa muy importante es engañarme a mí mismo y decirme, ya me he caído. Entonces iba por la vida diciendo, ya me he caído, ya me he caído, ya me he caído y muchas veces llegaba a la reunión y no me daba ni emoción, porque ya me había caído, pero en realidad lo había hecho. Entonces jugaba mucho con ese aspecto de la mente. Y después cuando pasaban los días y había hecho mi primer 9A, pues la sensación era muy bonita, pero simplemente por eso, porque había conseguido el objetivo que me había marcado. El problema de la escalada es que termina un objetivo y ya te estás metiendo en otro. Entonces muchas veces ese sabor de la boca como que se termina muy rápido. Bueno, mi primer 9A fue en mandanga total. La verdad que había hecho encadenado antes la mandanga y también había hecho la otra conexión, entonces simplemente fue unir dos vías. Posteriormente hice otra conexión de esta, que era la mangarbo, que hizo la primera repetición Edu Marín, y esta era una mandanga uniéndola con el segundo largo de la planta de Shiva. Y la verdad que esa vía fue muy especial porque la hice con un buen amigo, con Seba, y tuve que saltarme como 2 cintas, ¿no? Y hubo una emoción muy bonita ese día en el sector. Tengo un recuerdo muy bonito de esa vía. Posteriormente hice otros 2 novenos que entraban por Chilam Balam y salían por algunas de sus variantes, ya que en ese momento me encontraba intentando la vía más dura de la cavidad, que era la Chilam Balam. Chilam Balam, la verdad que empecé a probarla de una manera como por probar, no pensaba en ningún momento que fuera a hacer esa vía. Pero la verdad que se adaptaba bastante bien a mi forma de escalar, muchas rodillas, pasos no muy duros, bloques no muy duros dentro de la vía, bloque final muy duro, pero se me daba muy bien esa capacidad de sufrimiento, tengo una capacidad de sufrimiento muy alta. Y eso creo que hacía la vía perfecta para mí. Y encima la mezcla esa de físico, mente y estrategia y entrenamiento, ¿no? Lo unía todo, me parecía que era la vía perfecta para mí. Entonces empecé a probarla y la verdad que se me dio muy bien, conseguí hacer varias de sus variantes que eran los 2 novenos estos y rápidamente me plantaba en el final de la vía, en el bloque final. Me encontré con todos esos demonios ahí al final y ver la guinda del pastel y mi mente jugarme malas pasadas. Entonces empecé en un proceso ahí que me caía muchas veces en la reunión, empecé a perder la motivación por la vía, cosa que no había pasado nunca antes, y empecé un proceso psicológico que no me gustaba. Perdí un poco la esencia de por qué escalaba y al final eso me llevó a dejar la vía por completo y había un antes y un después en mi vida después de esa vía, y a día de hoy no la he probado desde entonces ni la voy a probar, lo tengo súper claro de que esa etapa de mi vida ha terminado, ¿no? Ese fue el final de una etapa de mi vida. Uno de mis problemas era la comida, ¿no? Al final la comida para mí tenía bastante importancia, entonces si las cosas me iban mal, a lo mejor lo pagaba con la comida o simplemente lo pagaba haciendo más ejercicio. Entonces ahí me daba cuenta de mi mala relación que tenía con el ejercicio y la comida, que me salía mal, pensaba que tenía que entrenar más, entrenaba mucho más, comía mucho más, que me salían las cosas bien,
entrenaba más también, comía más también, entonces siempre había un refuerzo ahí muy positivo con el entrenamiento. Si las cosas salían mal, tenía que entrenar más, y si entrenaba más, tenías que comer más. Si las cosas salían bien, querías entrenar más también, querías comer más porque querías ponerte más fuerte. Entonces es como un círculo vicioso que nunca termina, nunca termina. Entonces cuando te das cuenta de que hay un problema, por ejemplo, en algún momento tienes que parar de entrenar o simplemente te das cuenta personalmente de que quieres cambiar algo, que hay una mala relación ahí con algo, empiezan los problemas. ¿Cómo soluciono esto? Creo que un psicólogo deportivo es muy importante para un deportista. Tanto para un deportista o una deportista como para cualquier persona normal. Hay que ir al psicólogo. Está muy mal visto ir al psicólogo y para mí es una de las mejores herramientas que tenemos hoy día. Entonces, a mí el psicólogo me ayudó muchísimo para trabajar cuando me iba de viaje, como a aprender a marcarme los objetivos, objetivos a corto plazo, a largo plazo, qué hacer cuando no los consigue. Entonces, creo que es una parte muy importante de cualquier deportista. Ya no por el hecho de ir al psicólogo, sino por tener herramientas de cómo organizarte tu vida, cómo organizar esos objetivos. Durante muchos años para mí el objetivo anual era hacer el máximo de octavos posible. Entonces para eso tenía que empezar calentando, si me iba de viaje calentaba en 8A, siempre. E intentaba, si no encadenaba un 8A en el día o 8B o cualquier día de octavo grado, para mí era un problema. Ya me iba mosqueado. Llegaba a un viaje y para mí mi manera de coger confianza era encadenar un octavo. Y si yo encadenaba algo, ya me salía todo. Si no encadenaba, ya iba para atrás. Entonces, siempre para mí lo importante era hacer el máximo vías posible allí donde fuera. Yo no me solía meterme en vías de séptimo grado. Entonces, llegaba al final del año e intentaba mirar el baremo y, por ejemplo, en 2018 fue cuando más vías de octavo y noveno grado así he hecho, que fueron 111 vías. Entonces, para mí eso era importante, ya sea escalando en España o escalando en cualquier otro sitio que haya ido. Lo importante era hacer el máximo de vías duras posible. A día de hoy es todo lo contrario. Ahora mismo voy a escalar y para mí lo importante es escalar, me da igual el grado. Si hago algún octavo, bien, que no lo hago y hago 6B, 6B más, 6C, me da exactamente igual. Para mí ahora lo importante es el hecho de escalar. Pero creo que para esto había un trabajo muy grande, ¿no? Porque me he hecho mucho daño de ver lo que hacía antes y que ahora no era capaz de hacer, ¿no? Entonces se había convertido durante un tiempo, para mí era una obligación. Tengo que ir a escalar y tengo que hacer vías duras. Para mí era una obligación el hacerla, como que tenía que explicarle a la gente por qué no hacía vías duras o por qué no me apetecía. Entonces he tenido que hacer como un trabajo ahora a aceptar que la escalada para mí es otra cosa. Yo creo que ahora para mí lo más importante es pasármelo bien. Yo he venido aquí a disfrutar y ahora quiero disfrutar de toda esa parte que no he podido hacer cuando estaba dedicado solamente a escalar, entrenar y hacer vías de máximo grado. Sí que son compatibles el hecho de disfrutar y hacer vías duras, por supuesto que sí, pero en mi mentalidad todavía creo que lo estoy trabajando. Entonces ahora mismo estoy con la parte de disfrutar mucho de la escalada. Si hago vías duras, pues hago vías duras, pero quiero probar otras cosas que nunca he hecho. Quiero probar a hacer barranco, quiero hacer vías de largo, cosa que anteriormente no era capaz de hacer porque había partes que eran fáciles, había esa aventura, esa parte de aventura, esa parte de perder grado, que daba mucho miedo el perder esa forma física. Entonces, ahora estoy abierto a todo lo que venga, a probar otros estilos de escalada y a disfrutar mucho de escalar descalzo, que me lo paso también muy bien, ¿no? Porque no mira el grado, es como otra forma de escalar. Y ahora mismo para mí lo tengo claro que es pasármelo bien. Acudía al yoga por esa lesión tan grande como comentaba antes, que me hice mucho daño en el cuadrado lumbar y no podía hacer nada de deporte. Entonces dije, bueno, voy a probar una clase de yoga a ver si esto me arregla un poco. Yo no había estirado nunca. Yo sé que después de que hacer ejercicio hay que echar media hora estirando. Yo no he estirado nada nunca, 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 nunca.
Entonces acudí a mi primera clase de yoga, no me salía nada, pero hubo algo ahí que me gustó, ¿no? Porque unió parte de ejercicio físico, terminaba cansado y la mente, ¿no? Me permitía trabajar mucho con la mente. Entonces me fue enganchando poquito a poco, empecé a conocer los distintos tipos de yoga y cada día iba practicando un poquito más, empecé a practicarlo en casa, después tuvimos la cuarentena, que me permitió también trabajar mucho la parte del yoga. Y a día de hoy creo que es de las cosas más importantes en mi vida. Creo que me ha ayudado mucho y si tuviera que recomendar hoy en día una cosa sola sería practicar yoga, el tipo de yoga que quieras, ¿no? Que hay muchos tipos y cada uno se adapta a la persona, pero creo que el yoga te va a acercar mucho a la nutrición, te va a acercar mucho a la mente y te va a trabajar mucho también la parte del ejercicio físico, de movernos un poco más. Entonces creo que tiene los tres pilares fundamentales para empujarte a cambiar cosas, ¿no? Para a mí el yoga que más practico es el Ashtanga Yoga. Es una modalidad, la verdad, que es bastante física, ¿no? Puede parecer bastante dura al principio, es siempre la misma secuencia, el mismo orden de secuencia, siempre se repite lo mismo. Y te permite profundizar mucho, ¿no? Y se utiliza mucho la respiración, las posturas, y creo que es lo más parecido a la escalada. Yo creo que a los escaladores y escaladoras, cuando lo prueban, les gusta mucho por la parte dinámica que tiene y me parece muy divertido. Y después otro que practico mucho también es Rocket Yoga, que es muy similar a ese, pero tiene una parte más física a lo mejor. Para mí el cambio desde que empecé a hacer yoga con la escalada, para mí la parte de la flexibilidad, parece que solamente está la flexibilidad de los músculos, que sí que importa bastante. La verdad que me puedo subir pies donde no me lo subía antes, puedo meter talones, puedo sentir un poco más la roca, ¿no? Cómo echar el peso hacia un sitio, hacia el otro, ir más pegado a la pared. Pero también una parte muy importante que no se ve es cómo esa flexibilidad de la mente cambia. Cómo eres más consciente a lo mejor de la distancia entre los seguros y sabes que no pasa nada si te caes. Aprendes a gestionar ese miedo al fracaso, a cuando estás llegando a la R a ponerte más nervioso y sentirlo y respirar, ¿no? Que uno de los fundamentos del yoga es la respiración. Al final se une mucho el movimiento con la respiración y el ser capaz de respirar cuando estás en ese momento llegando a la R, muchas veces como que para el carro un poco, te mira un poco y dice, pero ¿por qué me estoy poniendo nervioso? Pero si está todo hecho ya y aquí el que tengo el control del barco soy yo, ¿no? Entonces como que te calma un poco y llegas de otra manera a la reunión y dices, hostia, ¿por esto me ponía yo antes nervioso? Cambia un poco la mente, ¿no? Entonces me parece más importante a lo mejor esa parte que el hecho de pisar de otra manera o sentirte más flexible. Creo que se complementa un montón. Entonces, desde que empecé a escalar, tuve muy en cuenta la alimentación. Decidí comprarme algún libro para aprender un poco y el primero que encontré fue Paleodieta para deportistas. Este libro me hizo mucho daño, a la vez que me ayudó bastante, pero me creó una relación muy mala con algunos tipos de alimentos. Como bien dice el enfoque paleo, no se pueden comer cereales, pan. Me pareció súper importante porque yo venía de comer pizza, hamburguesas, comida de muy mala calidad, entonces me enseñó que tenía que comer fruta y verdura. Pero ¿qué ocurrió? Que me creó una mala relación con determinado alimento. Eso que me llevó a que perdí mucho peso, pero a la vez empecé a perder mucho rendimiento y tenía asociado a que si hacía ejercicio podía comer cierto tipo de alimentos, como por ejemplo los hidratos de carbono, y si no hacía ejercicio no podía comerlos. Entonces, a raíz de eso, seguí investigando, me puse en manos de otros nutricionistas para que me echaran una mano con el tema de la alimentación. Tuve el placer de conocer a gente muy buena y a gente muy mala. De los dos aprendí también. Entonces yo durante todo ese tiempo fui experimentando con la nutrición, con el deporte que hacía, porque la mayoría de los nutricionistas no conocían el deporte que yo practicaba. Entonces con lo que ellos me daban y lo que yo iba estudiando, podía ir aprendiendo qué me iba bien, qué no me iba bien. Y a raíz de eso ir creando un poco como mi forma de comer. Para seguir con ese proceso decidí ponerme a estudiar
hice el técnico superior en dietética y nutrición, y de esa manera le pude dar un poco más de forma a lo que yo probaba por mi cuenta, a lo que había aprendido de otros nutricionistas y a lo que yo había hecho por mi cuenta, que me había hecho muchísimo daño, y a la vez poder trabajar también un poco mi mente, ¿no? Todos esos problemas nutricionales que yo tenía, pues empezar a darle un poco más de forma. Yo no tenía intención de trabajar con otras personas, simplemente era para mí, en mi obsesión de mejorar escalando. Empecé a probar todas estas cosas. Yo no quería ayudar a otras personas en el inicio. Pero bueno, nos fuimos de viaje con Pachu Sobiaga, con Edu Marín, y empecé a explicarles lo que yo hacía, y ellos mismos empezaron a notar que su rendimiento cambiaba, que podían comerse esas cosas sin subir de peso, ¿no? Con ese miedo a subir de peso. Entonces entramos en un círculo en el que ellos querían también probar eso. Cuando llegamos del viaje, pues ellos se lo dijeron a otras personas, esa pelota como que se fue creciendo, y terminé mi estudio y tuve la oportunidad de dar a conocer mi forma de trabajar. Y al día de hoy, pues bueno, me dedico a ello, a pasar consulta de nutrición y a intentar divulgar de una manera un poco más divertida, en la que la gente aprenda y sean los dueños de su alimentación. A día de hoy hay tanta información en redes sociales que te pierdes. Llega al supermercado y dices, pero ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Entonces, para mí es muy importante enseñar a la gente desde la base, desde conocer qué es lo que tienen los alimentos y cómo organizar mi compra. Si yo sé qué es lo que tengo que comprar, va a ser mucho más fácil elaborarme unos buenos platos. Entonces, para ello intento subir cositas así en mi Instagram, que es Luis Rodríguez Nutrición. También en mi página web podéis encontrar 3 libros de qué comer antes, durante y después de escalar, que pueden ser, la verdad, de ayuda para los fines de semana en el campo, o simplemente para tu día a día, que pueden ser aplicables tanto para un desayuno normal, para ir a entrenar, o un almuerzo, o cualquier cena. Y bueno, ahora mismo estamos trabajando en un libro un poquito más grande, que esperemos que salga a la luz el año que viene. Al final quiero que os quedéis con la cosa de que no hace falta muchas veces solamente hacer más dominada o entrenar más tiempo, que tiene un montón de direcciones que seguir para mejorar, ¿no? Puedes trabajar mucho la mente, ¿no? Y dedicarle un tiempo de tu vida a trabajar la mente, otro tiempo de tu vida a trabajar con la nutrición, otra vez volver al entrenamiento y otra vez irte hacia la mente, ¿no? Entonces, cuando unes esas 3 cosas, creo que pueden cambiar mucho más tu escalada y tu forma de ver la vida diaria, que simplemente entrenando, añadiendo 1 hora más de entrenamiento, añadiendo un poco más de cardio. Creo que si empiezas a trabajar las otras partes, puede ayudarte a despegarte mucho más. Bueno, pues con esta reflexión de Luis se termina esta entrevista medio documental. Espero que os haya gustado y como habéis visto, Luis es nutricionista deportivo especializado en escalada, así que si queréis un vídeo donde él nos cuente un poquito más sobre esto, dejádmelo en los comentarios y lo grabamos sin falta. Espero que os haya gustado. Antes que nada, decir gracias al Spaceblog, que nos ha dejado grabar aquí, ha puesto un montón de su parte. Y nada, deciros que sigáis a Luis en sus redes sociales y que nos sigáis en las nuestras, tanto en Instagram como en YouTube. Que si os ha gustado este tipo de contenido, vamos a seguir haciéndolo, trayendo a gente que nos cuente su historia. Tenemos a gente pensado súper top, así que eso, hacérmelo saber, darle a like y todo ese rollo que lo dicen todo el mundo, pero que es necesario para que llegue el contenido a más personas. Y muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.